El Ártico versus la Antártida, 35 datos sorprendentes de geografía. Te daré solo una advertencia, los dos extremos de la Tierra no son para nada como piensas. Uno es un océano atrapado en el hielo, el otro un continente congelado construido como una fortaleza. Uno está lleno de vida, el otro es casi completamente silencioso. Y los contrastes impactantes entre ellos reescribirán todo lo que creías saber sobre los extremos de la Tierra. Prepárate, porque estos 35 datos geográficos sobre el Ártico y la Antártida te dejarán muy sorprendido antes de que llegues al final. 35. El océano Ártico, que en realidad no es un océano. El Ártico suele imaginarse como un continente congelado, pero en realidad es algo mucho más extraño. Un océano casi completamente rodeado por tierra. El océano Ártico es el océano más pequeño y menos profundo del planeta, con una profundidad media de solo 1.205 metros, menos de la mitad que el Atlántico. Enormes plataformas continentales se extienden hacia la cuenca, lo que significa que vastas áreas del Ártico son mares relativamente someros en lugar de océano profundo. Esta es una de las razones por las que el hielo marino ártico se forma tan fácil y extensamente cada invierno. Las bajas temperaturas y las aguas someras crean condiciones perfectas para que el hielo crezca rápido y grueso. Lo que hace esto aún más inusual es lo dinámico que es el océano Ártico. A diferencia de la Antártida, que está aislada por el océano Austral, el Ártico está conectado al Atlántico y al Pacífico a través de pasajes estrechos como el estrecho de Bering y el mar de Groenlandia. Esto permite la entrada de agua más cálida, desestabilizando el hielo desde abajo. El Ártico no solo se derrite de arriba hacia abajo, se está consumiendo desde debajo. Es menos un desierto congelado y más un mar frágil semicerrado que lucha constantemente contra los continentes circundantes y el calor entrante. 34. La Antártida, el lugar más frío del universo. La Antártida no solo tiene los récords de frío de la Tierra, sino que los domina. En 2010, datos satelitales confirmaron temperaturas superficiales en la Antártida Oriental de menos 128,6 grados Fahrenheit, menos 89,2 grados Celsius, la temperatura más baja jamás registrada en la Tierra. Eso es frío suficiente para congelar la piel expuesta en segundos y volver el metal quebradizo. Pero lo que realmente distingue a la Antártida es por qué hace tanto frío. No es solo la latitud, es la altitud, el aislamiento y el hielo. La Antártida es el continente más alto de la Tierra, con una altitud media de más de 7.500 pies, 2.286 metros. Las gruesas capas de hielo reflejan la luz solar, mientras que la atmósfera seca atrapa casi nada de calor. El continente también genera su propio clima, incluyendo vientos catabáticos, aire frío y denso que fluye cuesta abajo a velocidades de huracán. Estos vientos drenan el calor de la superficie de manera implacable. Mientras que en verano el Ártico puede parecer casi templado, la Antártida existe en un universo térmico completamente diferente, más cercano a Marte que a cualquier otro lugar que los humanos visiten regularmente. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dejar un me gusta para seguir descubriendo la extraña e increíble geografía de nuestro mundo. 33. Las fronteras invisibles del Ártico. A diferencia de la Antártida, el Ártico no pertenece a nadie y a todos al mismo tiempo. No existe un continente ártico, ni una única masa terrestre para reclamar. En cambio, el Ártico está dividido entre 8 naciones: Estados Unidos, Canadá, Rusia, Noruega, Dinamarca, a través de Groenlandia, Islandia, Suecia y Finlandia. Las fronteras no se trazan solo en tierra, sino a través de hielo, agua y plataformas continentales sumergidas. Esto ha desencadenado uno de los juegos de ajedrez geopolíticos más complejos del planeta. Los países compiten por mapear el fondo oceánico para extender sus reclamos territoriales bajo la ley internacional, con la esperanza de asegurar acceso futuro a petróleo, gas, minerales raros y rutas marítimas. Rusia incluso plantó una bandera de titanio en el lecho marino debajo del Polo Norte. A medida que el hielo retrocede, el Ártico se está transformando de una zona congelada en un frente económico disputado, donde la geografía y la política chocan en cámara lenta. 32. La Antártida no tiene zonas horarias excepto todas ellas. La Antártida es el único lugar en la Tierra donde el tiempo se descompone completamente. Técnicamente, todas las zonas horarias convergen en el Polo Sur, lo que significa que todas existen a la vez. Dado que el continente no tiene residentes permanentes ni gobierno, no hay un sistema oficial de tiempo. En cambio, las estaciones de investigación operan con la zona horaria de su país de origen o de la ruta de suministro.
Esto conduce a situaciones surrealistas donde estaciones vecinas tienen horas de diferencia en tiempo local, a pesar de estar a solo millas de distancia. En la estación del Polo Sur, los científicos usan la hora de Nueva Zelanda porque de allí vienen sus vuelos. En verano el sol nunca se pone y en invierno nunca se levanta. El tiempo pierde su significado cuando los días no existen en sentido normal. La Antártida no solo es físicamente extrema, sino que rompe por completo el concepto humano del tiempo. 31. El Ártico se está calentando más rápido que cualquier otro lugar de la Tierra. El Ártico se calienta a más de 4 veces el promedio global, un fenómeno conocido como amplificación ártica. La razón es brutalmente simple. El hielo refleja la luz solar y el agua la absorbe. A medida que el hielo marino se derrite, el agua oscura del océano queda expuesta, absorbiendo calor y acelerando aún más el derretimiento. Este ciclo de retroalimentación ha convertido al Ártico en la región que cambia más rápido del planeta. Este calentamiento no se queda en el Ártico, desestabiliza la corriente en chorro, contribuyendo a fenómenos extremos en América del Norte, Europa y Asia. Las olas de calor, colapsos del vórtice polar y sistemas meteorológicos estancados están cada vez más vinculados al calentamiento ártico. Lo que sucede en el Ártico no queda en el Ártico, reprograma el motor atmosférico del planeta. 30. La Antártida tiene suficiente hielo para inundar el mundo. La Antártida contiene cerca del 90% del hielo de la Tierra y el 70% del agua dulce. Si la capa de hielo antártica se derritiera completamente, el nivel del mar subiría aproximadamente 190 pies, 58 metros. Eso bastaría para borrar todas las ciudades costeras del planeta y redibujar los continentes totalmente. Pero el peligro real no es el colapso total, sino el derretimiento parcial y desigual. La Antártida Occidental es especialmente inestable. Gran parte de su hielo descansa sobre roca bajo el nivel del mar, haciéndolo vulnerable a corrientes oceánicas cálidas. Los científicos han identificado glaciares como el Thwaites, llamado a menudo el glaciar del juicio final, como posibles puntos de inflexión. La Antártida puede parecer congelada y permanente, pero bajo la superficie grandes sistemas de hielo ya están cambiando de formas que podrían comprometer siglos de aumento del nivel del mar. 29. El Ártico tiene culturas indígenas más antiguas que la historia. Los humanos han vivido en el Ártico durante miles de años. Grupos indígenas como los Inuit, Sami, Nenets y Chukchi desarrollaron formas de sobrevivir en condiciones que la mayoría de las civilizaciones considerarían inhabitables. Construyeron tecnologías perfectamente adaptadas al hielo, la oscuridad y el frío, como kayaks, trineos, ropa en capas y estrategias de caza refinadas por generaciones. Estas culturas están profundamente ligadas a la geografía del Ártico. El hielo marino no es solo agua congelada, es plataforma de caza, ruta de viaje y fuente de alimento. A medida que el hielo desaparece, formas enteras de vida se están desestabilizando. El Ártico no es un desierto vacío, es un paisaje humano formado por conocimiento que antecede a la ciencia moderna. 28. La Antártida es el desierto más grande del mundo. A pesar de estar cubierta de hielo, la Antártida es técnicamente un desierto, el más grande de la Tierra. Recibe menos de 2 pulgadas, 5 centímetros de precipitación anual en su interior, menos que el Sahara. La mayoría del hielo no proviene de fuertes nevadas, sino de acumulaciones diminutas durante millones de años, comprimidas hasta kilómetros de espesor. Esta extrema sequedad significa que la Antártida conserva secretos increíblemente bien. Meteoritos, núcleos antiguos de hielo e incluso vida microbiana permanecen congelados por cientos de miles de años. El continente no solo es frío, es un archivo perfectamente conservado de la historia climática de la Tierra, encerrado en un desierto congelado más grande que Estados Unidos y México juntos. 27. El Ártico no tiene hielo permanente. Una de las verdades más sorprendentes sobre el Ártico es que ninguno de sus hielos es permanente. A diferencia de la Antártida, que está en tierra, el hielo marino ártico flota sobre el agua. Cada año crece en invierno y se reduce en verano. Lo que está desapareciendo ahora no es el hielo estacional, sino el hielo multianual, hielo grueso y antiguo, que solía sobrevivir décadas a ciclos de derretimiento. Este hielo antiguo dominaba el océano
océano Ártico hoy está desapareciendo rápidamente, reemplazado por hielo delgado y frágil que se rompe fácilmente. Esto hace al Ártico más peligroso para la fauna, menos reflectante y mucho más vulnerable a pérdidas súbitas y catastróficas de hielo. El Ártico no se está hundiendo lentamente, está perdiendo su columna vertebral estructural. 26. La Antártida puede verse desde el espacio cambiando de color. La Antártida no es solo blanca. Imágenes satelitales han revelado enormes cambios estacionales de color causados por floraciones algales que crecen en la superficie de la nieve derretida. Estos organismos microscópicos, llamados nieve de sandía, tiñen el hielo de rosa, rojo o verde. Al oscurecer la superficie, reducen la reflectividad, haciendo que el hielo absorba más calor y se derrita más rápido. Esto crea un ciclo biológico de retroalimentación donde la vida acelera la pérdida de hielo. La Antártida, antes pensada biológicamente inerte, resulta ser mucho más dinámica y viva de lo esperado. Incluso aquí, en el lugar más frío de la Tierra, biología y geografía interactúan de formas que podrían influir en la estabilidad futura del continente entero. 25. Los ríos del Ártico descargan más agua dulce de lo que cualquier océano puede manejar. El océano Ártico recibe más agua dulce que cualquier otro océano de la Tierra a pesar de ser el más pequeño. Ríos enormes como el Ob, Yenisei, Lena y Mackenzie vierten volúmenes enormes de agua de deshielo y lluvia en la cuenca ártica cada año. Juntos entregan más del 10% de toda la descarga fluvial global en un solo océano. Este influjo constante de agua dulce forma una capa superficial más ligera que flota sobre agua oceánica más salada, alterando patrones de circulación que ayudan a regular el clima de la Tierra. Este desequilibrio es peligroso. Sistemas de circulación oceánica como la circulación meridional de transporte del Atlántico dependen del hundimiento de aguas saladas y densas en el Atlántico Norte. A medida que el agua dulce ártica se extiende hacia el sur, debilita este proceso. Los científicos temen que el derretimiento continuo del Ártico pueda ralentizar o desestabilizar las corrientes oceánicas globales, alterando patrones climáticos en Europa y Norteamérica. El Ártico puede parecer remoto, pero sus ríos influyen silenciosamente en todo el motor climático del planeta. 24. La Antártida tiene montañas más altas que los Alpes, enterradas bajo hielo. Ocultas bajo la capa de hielo antártica, yace una cadena montañosa tan vasta y dramática como los Alpes europeos. Las montañas Gamburtsev, descubiertas en la década de 1950 mediante estudios sísmicos, se extienden más de 750 millas, 1.200 kilómetros, y alcanzan alturas de casi 9.000 pies, 2.740 metros. Sin embargo, ningún humano las ha visto directamente, están completamente enterradas bajo más de 1 milla de hielo. Lo que hace esta cordillera especialmente extraña es que no debería existir. Montañas de ese tamaño típicamente se forman en los bordes de placas tectónicas, pero el interior antártico es geológicamente estable. Los científicos creen que los Gamburtsev son relictos antiguos, preservados por el hielo por cientos de millones de años. La capa de hielo no solo las cubrió, las protegió de la erosión, congelando un sistema montañoso entero en el tiempo bajo el continente. 23. El hielo ártico solía ser una autopista. Durante miles de años, el hielo marino ártico no fue una barrera, sino infraestructura. Los pueblos indígenas usaban los océanos congelados como autopistas estacionales, viajando enormes distancias en trineos, a pie y más tarde en motonieves. Los cazadores seguían rutas migratorias sobre hielo que conectaban islas, costas y áreas de caza de formas que el agua abierta nunca pudo. A medida que ese hielo desaparece, redes enteras de viaje colapsan, rutas que fueron confiables por generaciones ahora son impredecibles o desaparecen completamente. Las comunidades se ven obligadas a adaptarse no solo culturalmente, sino geográficamente, pues el límite tierra-mar mismo se disuelve. El Ártico no está perdiendo hielo, está perdiendo conectividad, remodelando cómo humanos y animales se mueven por el extremo del mundo. 22. La Antártida crea su propio sistema de vientos. La Antártida no solo experimenta vientos extremos, los fabrica. El interior del continente se enfría tanto que el aire se vuelve increíblemente denso y luego fluye cuesta abajo por gravedad hacia la costa. Estos vientos catabáticos pueden superar velocidades de 200 millas por hora, 320 kilómetros por hora, siendo algunos de los vientos sostenidos más fuertes de la Tierra. Estos vientos moldean el paisaje, barriendo la nieve de crestas y exponiendo hielo sólido llamado campos de hielo azul. Pueden impedir el vuelo de aeronaves, destruir equipos y convertir tareas rutinarias en operaciones peligrosísimas.
Sistemas meteorológicos enteros son moldeados por la capacidad de la Antártida de generar aire frío y pesado y expulsarlo. El continente se comporta menos como tierra y más como una enorme máquina atmosférica. 21. El Ártico se está convirtiendo en un atajo marítimo. A medida que el hielo retrocede, el Ártico está abriendo rutas marítimas que antes eran imposibles. La ruta del Mar del Norte a lo largo de la costa rusa puede reducir el viaje entre Europa y Asia hasta en un 40% comparado con el Canal de Suez. Lo que antes requería rompehielos ahora es navegable durante meses por barcos convencionales. Este cambio tiene enormes implicaciones. Rutas más cortas significan costos de combustible menores, entregas más rápidas y aumento de competencias geopolíticas. Pero también implica riesgos, derrames de petróleo en ecosistemas frágiles, aumento de contaminación por carbono negro en el hielo y militarización de las aguas árticas. El Ártico se está transformando de una barrera congelada a un corredor comercial global y esto sucede mucho más rápido de lo que la infraestructura o regulaciones pueden seguir. 20. La Antártida tiene lagos que nunca han visto la luz del sol. Bajo la capa de hielo antártica hay más de 400 lagos subglaciales, sellados de la superficie por cientos de miles y en algunos casos millones de años. El lago Vostok, uno de los mayores, se sitúa bajo casi 2,5 millas, 4 kilómetros de hielo y es aproximadamente del tamaño del lago Ontario. Estos lagos no están congelados. El calor interior de la Tierra y la presión del hielo los mantienen líquidos. Los científicos creen que pueden albergar ecosistemas microbianos que evolucionaron en total oscuridad y aislamiento. Estudiarlos ofrece pistas sobre los límites de la vida en la Tierra y posiblemente en lunas heladas como Europa o Encelado. La Antártida no es solo un desierto congelado, esconde mundos acuáticos enteros bajo su hielo. 19. El Ártico tiene estaciones de oscuridad total y sol interminable. Dentro y más allá del círculo polar ártico, el sol rompe las reglas. En verano nunca se pone y en invierno nunca sale. Este ciclo extremo de luz transforma todo: biología, psicología e incluso arquitectura. Las plantas crecen rápido en los breves veranos, los animales sincronizan migraciones con precisión y los humanos se adaptan con ritmos culturales únicos. Pero el cambio climático altera la cobertura de nieve y la reflectividad del hielo, perturbando estos sistemas impulsados por la luz. Los derretimientos tempranos exponen superficies oscuras que absorben más calor, amplificando los extremos estacionales. La relación del Ártico con la luz no solo es dramática, es un motor fundamental de su frágil equilibrio. 18. La Antártida es técnicamente un continente libre de armas nucleares. La Antártida es el único continente en la Tierra legalmente protegido contra actividades militares y armas nucleares. El Tratado Antártico, firmado en 1959, designa todo el continente como una reserva científica. No se permite minería, pruebas de armas ni expansión territorial por la fuerza. Esto hace a la Antártida geopolíticamente única. Aunque las naciones operan estaciones de investigación, todos los reclamos están congelados, literal y legalmente. Sin embargo, a medida que los recursos escasean en otras partes, la presión aumenta. El hielo puede estar protegido en papel, pero el futuro de la Antártida depende de si la cooperación global puede sobrevivir al estrés ambiental a largo plazo. 17. El Ártico tiene permafrost que encierra carbono antiguo. Bajo el suelo ártico yace el permafrost, terreno congelado por miles de años. Dentro hay un estimado de 1,5 billones de toneladas de carbono, casi el doble de lo que hay en la atmósfera actualmente. Al descongelarse, los microbios comienzan a descomponer materia orgánica, liberando dióxido de carbono y metano. Esto convierte al Ártico en una carta impredecible para el clima. El permafrost que se descongela no solo responde al calentamiento, lo acelera. Paisajes enteros colapsan en hundimientos y derrumbes a medida que el suelo rico en hielo se derrite. El Ártico no solo se calienta, se desestabiliza desde abajo hacia arriba. 16. La Antártida gana hielo en un lugar y lo pierde en todos los demás. En la Antártida Oriental, las nevadas han aumentado ligeramente en algunas zonas, espesando partes de la capa de hielo. Pero esta ganancia es insignificante comparada con las enormes pérdidas en las costas, especialmente en la Antártida Occidental y la península antártica. El hielo fluye al océano más rápido de lo que se repone en tierra. Este comportamiento desigual hace que la Antártida sea muy difícil de predecir. No es un sistema único, sino decenas de sistemas interconectados reaccionando diferente al calentamiento del aire y el agua.
Mientras los titulares simplifican, la realidad es más inquietante. La Antártida cambia de formas complejas que podrían comprometer el aumento del nivel del mar por siglos después de detenerse las emisiones. 15. El Ártico alguna vez albergó bosques y animales gigantes. El Ártico no siempre fue un mundo congelado. Hace millones de años, sostuvo densos bosques con árboles enormes, humedales y un ecosistema sorprendentemente rico. Evidencias fósiles de lugares como la isla Ellesmere en Canadá muestran restos preservados de secuoyas, cipreses y bosques pantanosos prosperando cerca del Polo Norte. En esa época, la región experimentaba largos periodos de oscuridad y luz como hoy, pero las temperaturas globales eran lo suficientemente cálidas para impedir hielo permanente. Estos antiguos bosques árticos sustentaron animales masivos, incluyendo ancestros de camellos, caballos y mamíferos gigantes adaptados a los ciclos extremos de luz estacional más que al frío. Esto reescribe completamente la imagen del Ártico como eternamente congelado. El hielo no es su estado predeterminado. Es una fase relativamente reciente en términos geológicos. El Ártico ha alternado entre mundos cálidos y fríos antes, y sus fósiles advierten que el clima del planeta puede transformar regiones enteras mucho más rápido de lo que esperan las civilizaciones humanas. 14. La Antártida está rebajando lentamente a medida que el hielo desaparece. A medida que la Antártida pierde hielo, la Tierra bajo ella literalmente se eleva. Este proceso, llamado rebote isostático, ocurre porque el inmenso peso del hielo, a veces más de 2 millas, 3,2 kilómetros de espesor, ha presionado la corteza hacia abajo durante millones de años. A medida que el hielo se derrite y fluye hacia el mar, esa presión se alivia y el continente empieza a levantarse, a veces a ritmos de varios centímetros por año. Este rebote tiene consecuencias complejas. El terreno que sube puede ralentizar ligeramente la subida local del nivel del mar, pero también puede desestabilizar glaciares cercanos, alterando sus pendientes y patrones de flujo. La Antártida no solo se derrite, se está remodelando físicamente en respuesta. El suelo se mueve, el hielo cambia y todo el continente se ajusta a un nuevo equilibrio que no ha experimentado en millones de años. 13. El Ártico está desencadenando reacciones en cadena en todo el planeta. Los cambios en el Ártico no permanecen ahí. A medida que el hielo marino se reduce, la diferencia de temperatura entre los polos y el ecuador se debilita. Esto desestabiliza la corriente en chorro, haciendo que tambalee, se ralentice y a veces se detenga por completo. Cuando eso sucede, los patrones climáticos se estancan, causando olas de calor prolongadas, inundaciones, heladas y sequías en el hemisferio norte. Estos efectos en cascada hacen que el calentamiento ártico esté directamente ligado a fenómenos extremos en lugares a miles de kilómetros. Una cúpula de calor en Europa, un frío intenso en Texas o inundaciones catastróficas en Asia pueden rastrearse al menos parcialmente a una atmósfera ártica inestable. El Ártico actúa como mando de control climático global. Si se gira demasiado, todo el sistema se comporta de forma impredecible. 12. La Antártida es uno de los mejores lugares para encontrar meteoritos en la Tierra. A pesar de su lejanía, la Antártida es el terreno más rico para cazar meteoritos. Más de 2/3 de todos los meteoritos conocidos se han recuperado allí. La razón es geografía simple. Las rocas oscuras espaciales resaltan claramente contra el hielo blanco, y el lento movimiento de los glaciares concentra naturalmente los meteoritos en áreas específicas llamadas trampas de hielo. Al fluir el hielo cuesta arriba sobre crestas enterradas y luego sublimarse con vientos feroces. Meteoritos caídos hace decenas de miles de años quedan en la superficie. Algunas de estas rocas son anteriores a la Tierra misma, ofreciendo pistas sobre la formación del sistema solar. La Antártida no solo conserva la historia climática terrestre, sino que recoge silenciosamente fragmentos del espacio profundo en su superficie congelada. 11. El Ártico podría tener veranos sin hielo en pocas décadas. Una de las proyecciones más sorprendentes en ciencia climática es que el océano Ártico podría experimentar veranos casi libres de hielo en las próximas décadas. Esto no significa que todo el hielo desaparezca a año redondo, sino que durante fines de verano vastas extensiones de agua abierta podrían reemplazar lo que antes era una capa sólida de hielo. Los registros satelitales ya muestran un descenso dramático en la extensión de hielo marino durante el verano desde finales de los años 70. Un Ártico sin hielo alteraría radicalmente ecosistemas, sistemas meteorológicos y rutas marítimas globales. Absorbería mucho más energía solar, acelerando aún más el calentamiento.
Las especies que dependen del hielo marino, como osos polares, focas y morsas, perderían hábitat crítico. El Ártico se acerca a un umbral nunca visto por la humanidad y que, una vez cruzado, podría ser imposible revertir en un tiempo significativo. Recuerda suscribirte y dar me gusta para seguir aprendiendo datos increíbles sobre cada parte de nuestro mundo increíble. 10. El Ártico está revelando paisajes que la humanidad nunca antes había visto. A medida que el hielo ártico retrocede, no solo se expone agua, sino paisajes enteros que han estado ocultos desde antes de la existencia de humanos modernos. Glaciares que retroceden están descubriendo valles antiguos, líneas costeras, sistemas fluviales y suelos que no han visto la luz del día en decenas de miles de años. En lugares como Groenlandia, Alaska y Siberia, nuevas tierras aparecen tan rápidamente que los mapas tienen dificultades para mantenerse al día. Lo extraordinario es que estos paisajes son biológica y químicamente activos en el momento en que se exponen. Material vegetal antiguo se descompone liberando gases de efecto invernadero. Los ríos trazan nuevos cursos a través de sedimentos recién revelados. Arqueólogos han descubierto restos de animales, herramientas e incluso rastros de actividad humana emergiendo del hielo que se derrite. El Ártico no solo está cambiando, se está reescribiendo, revelando un mundo que desapareció mucho antes de la historia registrada y obligando a los ecosistemas modernos a adaptarse a un terreno que pertenece a otra era. 9. La Antártida tiene hielo más antiguo que la civilización humana. Algunos hielos antárticos tienen más de 1,5 millones de años, siendo el hielo intacto más antiguo de la Tierra. Capa sobre capa, la nieve compactada en hielo ha atrapado diminutas burbujas de aire antiguo, muestras literales de atmósferas pasadas. Al perforar núcleos de hielo, los científicos leen la historia climática de la Tierra como páginas de un libro, rastreando niveles de dióxido de carbono, erupciones volcánicas, variaciones de temperatura e incluso tormentas de polvo desde continentes lejanos. Esto hace de la Antártida uno de los archivos científicos más importantes del planeta. Nos muestra cómo se comporta la Tierra cuando sube el CO2, qué tan rápido puede colapsar el hielo y cómo los sistemas climáticos responden al estrés. La Antártida no solo nos muestra hacia dónde vamos, sino de dónde venimos y cuán dramáticamente el planeta puede cambiar cuando se cruzan ciertos umbrales. En un sentido muy real, la Antártida recuerda mundos que ya no existen. 8. El Ártico está remodelando las costas en tiempo real. Las costas árticas se erosionan más rápido que casi en cualquier otro lugar en la Tierra. En áreas como el norte de Alaska y Siberia, tramos enteros de costa se derrumban en el mar a ritmos de varios metros por año. La causa es el permafrost. Gran parte de la costa ártica está hecha de suelo congelado cementado por hielo. Al derretirse ese hielo, la Tierra pierde su integridad estructural y simplemente se desmorona. Pueblos, cementerios, tanques de combustible y carreteras están siendo tragados por el mar. Algunas comunidades ya han votado por reubicarse completamente, convirtiéndose en algunos de los primeros refugiados climáticos del mundo. A diferencia de playas arenosas que cambian gradualmente, la erosión ártica puede ser súbita y catastrófica. Una tormenta puede borrar décadas de estabilidad. El Ártico no se está encogiendo lentamente, se está desmoronando en los bordes. 7. La Antártida controla el nivel mundial del mar más que cualquier otro lugar. Si Groenlandia se derritiera por completo, el nivel del mar mundial subiría unos 23 pies, 7 metros. Si la Antártida se derritiera, sería casi 8 veces esa cantidad. Pero incluso el derretimiento parcial tiene consecuencias enormes. Las capas de hielo antárticas interactúan directamente con el océano, por lo que el agua cálida puede derretirlas desde abajo incluso cuando el aire sigue frío. Las plataformas flotantes de hielo actúan como tapones, desacelerando el flujo de glaciares hacia el interior. Cuando esas plataformas colapsan, como se ha visto dramáticamente en la península antártica, los glaciares aceleran hacia el mar. Este proceso puede volverse irreversible. La Antártida no es solo hielo inmóvil, es un sistema dinámico capaz de comprometer el aumento del nivel del mar por siglos. Lo que pase aquí determina el destino de las costas en todo el mundo. 6. El Ártico tiene fauna que no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra. El Ártico no está biológicamente vacío, es hiperespecializado. Los animales aquí están adaptados al frío extremo, a la oscuridad estacional y a la escasez de alimento de formas únicas. Los osos polares dependen del hielo marino como plataforma de caza. Los zorros árticos cambian el color de su pelaje según la temporada.
Los narvales usan sus colmillos con terminaciones nerviosas para sentir el ambiente bajo el hielo, pero estas adaptaciones se están volviendo liabilities, desventajas. A medida que el hielo desaparece y las estaciones cambian, las especies finamente ajustadas a los antiguos ritmos del Ártico luchan por adaptarse. Nuevos competidores migran al norte. Las redes alimenticias se desestabilizan. La fauna del Ártico no solo está amenazada, está obligada a evolucionar o desaparecer a una velocidad sin precedentes. Este es uno de los experimentos ecológicos más rápidos jamás impuestos a la naturaleza. 5. La Antártida tiene ecosistemas enteros viviendo dentro del hielo. El hielo antártico no es estéril. Profundamente en glaciares y capas de hielo, los científicos han descubierto ecosistemas microbianos viviendo en diminutos bolsillos de agua líquida entre cristales de hielo. Estos microorganismos sobreviven sin luz solar, alimentándose de minerales y energía química en un proceso similar a ecosistemas hallados cerca de respiraderos hidrotermales en el fondo del mar. Estos descubrimientos redefinen dónde puede existir la vida. Si organismos pueden vivir dentro del hielo antártico por cientos de miles de años, fortalece la hipótesis de vida en mundos helados como Marte o la luna Europa de Júpiter. La Antártida no es solo un páramo congelado, es un campo de pruebas de los límites mismos de la vida. 4. El Ártico abre un nuevo capítulo en la política del poder global. A medida que el hielo retrocede, el Ártico se vuelve una de las regiones estratégicamente más importantes del planeta. Las naciones compiten por asegurar rutas marítimas, posiciones militares y reclamos de recursos. El petróleo, el gas, los elementos de tierras raras y la pesca son de repente accesibles de formas imposibles hasta hace pocas décadas. La actividad militar aumenta, los puertos se expanden, se construyen rompehielos a ritmo récord. El Ártico pasa de ser un espacio congelado y amortiguador a un punto caliente geopolítico. Aquí la geografía es destino, y mientras el paisaje físico cambia, también cambia el equilibrio del poder. El futuro del Ártico no solo estará moldeado por el clima, sino también por la ambición humana. 3. La Antártida es el único continente que los humanos no pueden habitar permanentemente. A pesar de décadas de exploración, ningún grupo humano ha vivido permanentemente en la Antártida. No hay ciudades, habitantes nativos, agricultura ni comunidades autosuficientes. Toda presencia humana depende completamente de cadenas de suministro desde otros continentes. Esto hace a la Antártida única en la historia humana. Es el único lugar donde la geografía ha resistido totalmente la colonización. Incluso el duro Ártico ha sostenido culturas durante milenios. La Antártida sigue siendo fundamentalmente hostil a la habitación humana a largo plazo. Es un recordatorio de que aún existen partes de la Tierra que no se pueden conquistar, solo visitar. 2. El Ártico se acerca a puntos de inflexión climáticos que los científicos temen no poder revertir. Algunos cambios árticos pueden estar ya asegurados. La pérdida del hielo multianual, el descongelamiento masivo del permafrost y la alteración de la circulación oceánica podrían continuar incluso si se detuvieran las emisiones globales mañana. Estos puntos de inflexión no se anuncian con estruendo, se desarrollan en silencio y luego se aceleran fuera de control. Una vez cruzados, comprometen el planeta a cambios a largo plazo. El Ártico no solo responde al calentamiento, lo amplifica. Los científicos advierten que podríamos estar viendo las primeras etapas de transformaciones que definirán el clima terrestre durante siglos. El Ártico ya no es una señal de advertencia, es una fuerza activa que está remodelando el planeta. 1. La Antártida y el Ártico no se parecen en nada y por eso importan tanto. A primera vista, el Ártico y la Antártida parecen imágenes espejadas. Hielo vasto, frío infinito, horizontes blancos. Pero geográfica, climática y biológicamente no podrían ser más diferentes. El Ártico es un océano rodeado de tierra, moldeado por culturas humanas y hielo estacional. La Antártida es un continente rodeado de océano, aislado, elevado y congelado en el tiempo profundo. Estas diferencias controlan cómo se derrite el hielo, cómo funcionan los ecosistemas y cómo responde el planeta al cambio. Confundirlos conduce a peligrosas simplificaciones. Entender sus contrastes revela cómo funcionan realmente los sistemas terrestres. Los polos no son intercambiables, juntos forman los extremos del sistema climático del planeta, y la historia que cuentan ahora es una que la humanidad no puede permitirse ignorar. Después de aprender estos 35 datos geográficos sobre el Ártico y la Antártida, dinos cuál te gustó más o cuál te sorprendió.
Deja tus respuestas en los comentarios y veamos cuántos escogimos el mismo dato. Y hablando de elegir, lo mejor que puedes hacer es ver el video abajo. Así te convertirás en un verdadero experto en geografía. Pero antes de irte, no olvides suscribirte y darle me gusta para que sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos en el video.